Hola a todos. Hoy les contaré sobre la película El Títere. Jamie y Lisa Ashen estaban ocupados con las tareas del hogar cuando alguien desconocido dejó un paquete sin remitente bajo su puerta. El paquete resultó ser un muñeco ventrílocuo bastante espeluznante, tan aterrador que Lisa recordó una rima infantil sobre la bruja Mary Shaw y sus muñecos. Bueno, un muñeco es solo un muñeco, pero la pareja estaba a punto de cenar. Así que Jamie salió corriendo a un restaurante chino a comprar comida, mientras que Lisa se quedó con el espantoso paquete, al que cubrió con una sábana. De repente, todos los sonidos de la casa desaparecieron y desde debajo de la sábana se escuchó una risa escalofriante. Cuando Lisa se acercó a la cama, el muñeco le arrojó la sábana encima y luego la arrastró hacia sí. Jamie regresa a casa y nota que la tetera sigue encendida. En ese momento oye a su esposa llamándolo desde el dormitorio. Cuando entra ve a Lisa bajo la sábana. Su boca está abierta, pero su lengua ha desaparecido. El detective Jim Lipton se hace cargo del caso, pero no cree en la versión de Jamie, quien intenta relacionar el asesinato de su esposa con la aparición del siniestro muñeco en su puerta. Sin embargo, el detective tampoco tiene pruebas en su contra, por lo que lo deja en libertad. Jamie regresa a su apartamento, examina la caja del muñeco y encuentra una inscripción oculta bajo el forro que menciona un espectáculo, la ventrílocua Mary Shaw y su muñeco Billy. Esta inscripción apunta directamente a su ciudad natal, Ravens Fair. Tratando de entender lo que sucedió, Jamie toma el muñeco y se dirige a Ravens Fair, donde aún vive su padre, Edward Ashen. Sin embargo, pronto descubre que no vive solo, sino con su nueva esposa, Ella, de cuya existencia Jamie ni siquiera estaba enterado. Además, su padre ha quedado paralizado y lo recibe en una silla de ruedas. Jamie le pregunta sobre Mary Shaw y sus muñecos, a quienes en el pueblo consideraban brujas. Sin embargo, Edward y Ella le responden que todo eso no es más que una historia de terror infantil, en la que los adultos no creen, ya que en los pequeños pueblos siempre hay muchas supersticiones. Jamie visita al funerario para elegir un ataúd para su esposa y luego se hospeda en un hotel. Al acostarse a dormir, de repente, todos los sonidos de su habitación desaparecen. En ese momento, el muñeco Billy cobra vida, y en la esquina de la habitación aparece la bruja Mary Shaw, lo que hace que Jamie entienda que todo esto no son simples supersticiones locales. Después del funeral de su esposa, el hombre nota a una anciana de cabello blanco y la sigue hasta el interior del cementerio, donde llega a una tumba abandonada. La mujer resulta ser la esposa del funerario, quien le dice que su esposa fue asesinada por la bruja Mary y que él debe enterrar el muñeco con sus propias manos. Jamie se acerca a la tumba abandonada y ve que pertenece a Mary Shaw. Toma el muñeco del hotel y lo lleva al cementerio, donde encuentra la tumba de la bruja rodeada de lápidas con los nombres de sus muñecos, entre los cuales estaba Billy. Ahí entierra el muñeco, que antes de ser sepultado lo mira fijamente. Más tarde, vuelve a encontrar la marioneta en su habitación. Resulta que fue dejada ahí por el detective Lipton, quien había estado siguiéndolo todo el tiempo. Se hospedó en la habitación de al lado y desenterró el muñeco, considerándolo una prueba. Jamie le explica al policía que esta marioneta perteneció a la bruja Mary Shaw y que según la leyenda, en su presencia nadie debía gritar, o de lo contrario ella les arrancaría la lengua. Él simplemente devolvió el muñeco al lugar de donde fue enviado el día del asesinato de su esposa. El detective no cree en nada de esto y se lleva a Billy con él. Al día siguiente sale por asuntos personales, dejando la marioneta en su habitación. Jamie roba la marioneta y va en busca de respuestas con la esposa del funerario, quien se niega a hablar. Sin embargo, su esposo Henry le cuenta la historia de su encuentro con Mary. Hace tiempo, en Ravens Fair, existía un teatro donde actuaba una famosa ventrílocua llamada Mary Shaw. En una de sus presentaciones con el muñeco Billy, un niño llamado Michael la interrumpió, afirmando que veía cómo movía los labios. Mary lo negó rápidamente, demostrando que ella y Billy podían hablar al mismo tiempo, lo que impresionó a toda la audiencia. 2 semanas después, el niño Michael desapareció sin dejar rastro. Poco después, alguien asesinó a Mary Shaw, quien dejó en su testamento la petición de ser enterrada junto con sus muñecos y maquillada como una marioneta. Henry incluso la vio así en una ocasión, cuando, por curiosidad, entró al taller de su padre, el funerario. La ventrílocua fue enterrada, pero en la ciudad comenzaron a ocurrir misteriosos asesinatos, y las víctimas eran encontradas sin lengua. Henry dice que todos saben que ella no dejará de matar a quienes griten. Jamie se dirige al teatro abandonado, donde Mary solía actuar y encuentra su cuaderno con esquemas para crear la muñeca perfecta. También ve un recorte de periódico sobre la desaparición del niño Michael, cuyo apellido resulta ser el mismo que el suyo, Ashen. Mientras tanto, Henry descubre a su esposa hablando con Billy. Furioso, le arrebata el muñeco y piensa qué hacer con él.
Pero en ese momento escucha la voz de su esposa proveniente del desván, donde le gustaba sentarse. Henry entra, pero todo resulta ser una trampa. La bruja Mary Shaw, al oír su grito, le arranca la lengua. Jamie regresa con su padre y le pregunta quién era Michael Ashen para él. Edward responde que el niño desaparecido era su tío abuelo y que la familia de Michael culpó a Mary Shaw de su desaparición. Por eso, una noche, fueron a su casa, la obligaron a gritar y luego le arrancaron la lengua. Desde entonces, la bruja regresó para vengarse, matando a los miembros de la familia Ashen, luego a sus esposas y, finalmente, a cualquiera de su linaje. Furioso porque su padre le ocultó esta información, Jamie decide marcharse, pero se encuentra con el detective Lipton, quien le informa que alguien ha robado el muñeco Billy y que las otras 100 marionetas de Mary Shaw también han desaparecido de sus tumbas. En ese momento, Ella aparece y dice que Jamie tiene una llamada telefónica. Al descolgar, escucha a Henry, quien le dice que tiene pruebas de su inocencia y le pide que vaya al viejo teatro. Jamie y el detective van de inmediato y, al llegar, descubren el taller secreto de Mary Shaw. Ahí encuentran todas sus marionetas, excepto a Billy. Cerca, colgada de cuerdas, hay otra marioneta, pero hecha del cuerpo del niño desaparecido, Michael Ashen. De repente, las muñecas empiezan a girar sus cabezas, y los hombres ven a un payaso que, con la voz de Mary, les revela que secuestró al niño porque necesitaba material humano para crear la muñeca perfecta. También le dice a Jamie que mató a su esposa porque ella estaba embarazada del último descendiente de la familia Ashen. Después de estas palabras, la bruja aparece detrás del payaso. El detective le dispara, pero ella desaparece y luego comienza a manifestarse en otras muñecas. Entonces, Jamie decide prenderles fuego a todas de una vez. Los hombres intentan salir del teatro, pero cuando la pasarela por la que corren se derrumba, el detective Lipton grita y Shaw lo mata en plena caída. La bruja también intenta asustar a Jamie, pero él logra contener la respiración a tiempo, por lo que Mary no lo toca y así consigue escapar del teatro en llamas. Jamie se dirige a casa de Henry en busca de la última marioneta, Billy, pero al llegar lo encuentra muerto en brazos de su esposa, quien le dice que su padre, Edward Ashen, se llevó la muñeca. Cuando Jamie llega a la casa de su padre, un silencio sepulcral lo envuelve. De repente, Mary Shaw aparece ante él, pero retrocede cuando él arroja a Billy al fuego de la chimenea. En un rincón oscuro de la habitación, Jamie ve a su padre sentado inmóvil en su silla de ruedas. Al acercarse, se da cuenta de que Edward Ashen está muerto y que su cuerpo no es más que una marioneta ventrílocua, manipulada todo este tiempo por Ella. Resulta que fue ella quien habló con la voz de Henry por teléfono y quien envió el paquete con la muñeca a Jamie para atraer al último Ashen hasta allí. Y finalmente se revela la verdad. La marioneta perfecta que Mary Shaw quería crear no era Edward Ashen. La marioneta perfecta es Ella, cuyo cuerpo es controlado por la bruja desde dentro. Al descubrirlo todo, Jamie no puede soportarlo y se convierte en la última víctima de Mary Shaw. Y eso es todo por hoy. Suscríbanse y denle like si quieren más videos como este.